Bienvenidos a la clase de Metrología Industrial, cuarto periodo de electricidad. Clase 4, la tercera unidad. En esta clase vamos a ver el cálculo de la sección de los conductores de cada circuito. Una sección del conductor es el grosor que le llamamos nosotros en la parte técnica de el conductor, el cable o el alambre que se va a utilizar para la elaboración de los circuitos eléctricos. Cada conductor está proporcionado de una sección, es cuando nosotros cortamos el cable y vemos el círculo que forma en su forma. Entonces esto se llama sección. Se debe calcular por tres formas. Primero, por la capacidad de conducción de la corriente, o sea, por el amperaje. Y para esto se utilizan algunas tablas que ya vienen prescritas. También se debe calcular por calibre mínimo permitido por la norma, o sea, por las normas que se establecen, la norma ANSI, la norma DIN, y por la caída de voltaje. Son tres formas por las cuales se deben de calcular para ser más exacto en el tamaño, en el grosor exactamente del cable, ¿verdad? No podemos elegir al azar un conductor debido a que el efecto de calor produce mucho gasto, mucho recalentamiento con relación a lo que se trabaja. Es decir, toda máquina, toda carga que se conecta a través de un conductor produce calor porque la corriente está circulando. Por lo tanto, este calor debe ser el mínimo, debe ser lo que consume la carga. Si excede a esta carga, tendríamos problemas porque entonces estaríamos pagando el consumo del calor generado y el consumo del funcionamiento de la carga. Puede ser un motor eléctrico, puede ser una lámpara, puede ser una plancha eléctrica. Entonces, aparte de lo que consume, tendríamos que estar pagando un añadido de el calor que produce. Por lo tanto, si utilizamos un calibre mucho más delgado, produciría más calor. En este caso, tampoco podemos utilizar un calibre mucho más grueso, porque entonces saldría muy caro el hecho de estar haciendo una instalación. Todos los conductores están nivelados desde un número alto hacia un número bajo, donde el número alto representa la sección del conductor más delgado y un número bajo representa la sección del conductor más grueso. El conductor elegido para cada circuito será el que da mayor valor de los cálculos, ¿verdad? Muy bien, entonces como inciso A, cálculo por la capacidad de conductor de la corriente, ¿verdad? Por medio de una tabla. Los fabricantes de los conductores indican la cantidad de corriente que puede llevar un conductor. La siguiente tabla muestra los siguientes datos. Por ejemplo, la sección nominal se habla acerca de milímetros cuadrados. El diámetro máximo de alambre del conductor, el espesor de la aislación, el diámetro exterior aproximado, ya eso se suma, el diámetro del alambre con el espesor del aislante, la masa aproximada, la intensidad de la corriente admisible, la guía de tensión y la resistencia eléctrica. Entonces, por ejemplo, aquí estoy viendo yo, la sección mínima es un número 10 milímetros cuadrados, corresponde a un diámetro máximo de 0.41 milímetros, un espesor de 0.1 milímetro, el diámetro exterior viene siendo más o menos de 6 milímetros, el peso es de 167 kilogramos por kilómetro, la masa aproximada, el amperaje nominal, si fuera un solo conductor, pues aquí tenemos en la columna 1 en amperio, y estamos en el 10, tendría yo 50 amperios máximos, ¿verdad? Si fueran dos conductores ya se reduce a 44 amperios. La tensión 3.8 y la resistencia es de 1.20. Entonces, con base a esta tabla, vamos a hacer un cálculo y luego regresamos a esta tabla para ver qué nos muestra y cuál es el número que debemos utilizar. El cable flexible para tendido en canalizaciones. Dos conductores cargados, una positivo, una protección a tierra en canalizaciones embutidas a 40 grados centígrados. Tres conductores cargados pueden tener a 40 grados. Para instalaciones del aire no contempladas
En las instalaciones inmuebles, considerar los valores 1 y 2. Cables, contacto de corriente alterna monofásica. Muy bien, vamos a pasar esto. Para esto necesitamos utilizar ecuaciones. La primera ecuación para conseguir la corriente se trata de la corriente, o sea el amperaje, va a ser igual a S o la potencia aparente dividido el voltaje entre F es fase y neutra multiplicado por el amperaje, ¿verdad? Nos vamos a centrar en esto que se llama monofásico. Monofásico. El trifásico lo vamos a dejar todo, lo vamos a despreciar ahorita porque estamos haciendo conexiones internas. Entonces, entre una línea neutra y una fase va a haber un voltaje, ¿va? Aquí va a ser la corriente que circula por cada fase del circuito, va a ser en amperios. El voltaje Fn significa voltaje entre fases y neutro. Puede ser 220, puede ser 120. Luego el voltaje FF, el voltaje entre fase y fase. Puede ser 380. S, la potencia aparente del circuito en voltamperios, y P, la potencia activa en watts, ¿verdad? Hay algo que se llama coseno phi, o factor de potencia, que es para la eliminación, y lo vamos a determinar con el número 1, y para los tomacorrientes es 0.8. Estos datos son los que nos interesan para manejar nuestra ecuación. Muy bien, ¿cómo hacemos el cálculo por calibre mínimo permitido por la norma? Existen tablas y normas que indican la sección mínima de los conductores que se pueden utilizar en los circuitos alimentadores. Por ejemplo, un circuito, aquí está, de iluminación. La sección mínima es de 2.5 milímetros cuadrados, o convertido ya en AWG es el número 14 o calibre 14. En los tomacorrientes, como mínimo puedo utilizar 4 milímetros cuadrados o el número 12. Y un alimentador monofásico, en líneas generales, debo utilizar un número 6 de 6 milímetros cuadrados o el número 10. Y un alimentador trifásico, tengo que utilizar un 10 milímetros cuadrados o un número 8. Esto ya está establecido bajo una norma, entonces esto es lo que podemos utilizar, ¿verdad? Nos ayuda en mucho. Y luego haz algo que se llama el cálculo por la caída de voltaje. Las normas indican la máxima caída de voltaje que puede haber en porcentaje en diferentes circuitos alimentadores. Por ejemplo, volvemos a estar con los circuitos de iluminación. Lo que se puede perder máximo es un 3%. En los circuitos de toma corriente de uso general usamos un máximo de 3%, en circuitos de uso específico 3%, en alimentadores o la cometida utilizamos un 2%. Este es el máximo de caída. Entonces, el cálculo por caída de voltaje, la sección del conductor por caída de voltaje es determinada por esto, ¿va? El área es igual a 2 por L por I por la resistividad del cobre, en este caso, dividido la caída de voltaje porcentaje, dividido 100, voltaje entre Fn, ¿verdad? Eso va a dar como resultado en milímetros cuadrados. L significa la longitud del circuito, la corriente que circula, esto es amperios, el Rho, la resistividad del cobre, que es 0.17 ohmios por milímetros cuadrados dividido metros, la caída de tensión porcentual, permitido en porcentaje, voltaje entre fases, voltaje entre línea y neutro. Entonces, la sección del conductor va a dar. Siempre nos vamos a concentrar en esta ecuación. Por ejemplo, aquí vamos con el ejemplo. Muy bien. Aquí tengo el diagrama y dice que necesito instalar desde el tablero, vean bien, es siempre el que estamos utilizando, desde el tablero TD9, un tomacorriente para conectar una ducha. ¿Sí? Tengo que conectar una a mi ducha. Entonces, ¿qué datos tengo que tener? Primero, saber que la ducha tiene una potencia. Aquí dice que tengo 5500 watts y que está conectado a 220 voltios. Un factor de potencia de 1 y la distancia, o sea, longitud entre el tablero y la ducha es de 25 metros. Entonces, todos estos factores son los que me ayudan a calcular qué grosor de cable, qué grosor o qué calibre de conductor voy a utilizar para conectar esa ducha, ¿ya? Empíricamente puedo decir yo, les digo, esto como mínimo va a requerir un calibre número 10, pero se los digo por práctica. Sin embargo, para esto estudiamos, porque se necesita una técnica para calcular y con la seguridad del caso poder garantizar nuestro
trabajo. ¿Cómo se soluciona? En primer lugar, vamos a ver el cálculo por la capacidad de conducción de corriente, o sea, cantidad de amperaje. ¿Cómo calculo el amperaje? El amperaje es igual, o la corriente es igual a la potencia dividido los voltios entre fase y neutro por el coseno phi, nos va a dar un amperaje. Entonces veo yo, la corriente va a ser, la potencia es de 550 watts. ¿Qué voltaje tengo? Aquí lo tengo, voltaje 220. ¿Cuál es el factor de potencia? 1. Entonces tengo 5500 watts dividido 220 por 1 es igual a 25 amperios. Entonces, en la tabla elijo el conductor que pueda llevar 25 amperios en un ducto con 3 conductores, fase, neutro y tierra. ¿Ya? Aquí regreso yo y voy hasta la tabla primera que nosotros habíamos averiguado. Entonces, amperios, dicen aquí, miren, 3. Si fueran 3, bajo y voy 25 amperios. Entonces luego tengo acá 25 amperios y luego me voy sección nominal, corro hasta la primera fila y tengo 4. 4 ¿qué? Milímetros cuadrados. Esta es la sección nominal. Encontré el 25 amperios. Entonces regresamos. Y aquí me dice, en la tabla elijo el conductor puede llevar 25 amperios. ¿verdad? El conductor elegido para el circuito de la ducha es de 6 milímetros cuadrados, conduce hasta 32 amperios. Ahora, ¿por qué es que 32 y 25? Porque este es el mínimo que yo puedo utilizar. ¿Ya? Siempre nos vamos a basar en el mínimo, no en el máximo. ¿Ya? Aquí está 32. Si utilizo el de 25, queda muy ajustado. Pero si usa un poquito más, entonces utilizo 6 milímetros cuadrados. Entonces, si yo voy al 6 milímetros cuadrados, conduce hasta 32 amperios. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Que es un alambre o cable de calibre. Vamos a ver, averiguarlo acá. Muy bien. 6 milímetros cuadrados es igual, aquí lo tengo, mire, alimentar monofásico, sección mínima, 6 mm cuadrado, calibre 10, ¿verdad? Comercialmente lo vamos a trabajar como calibre o número 10 AWG. Ahí lo tenemos. La sección, recuérdense que ya lo vimos en una clase anteriormente en tecnología. Entonces, y esto ya lo vimos, ya tendrían que tener qué significa AWG, ¿verdad? American Wage Gate. Por lo tanto, no vamos a regresar a esto, sino que ya tiene que estar visto en la clase número 2. Muy bien, entonces aquí regreso a esto y ya tengo mi calibre mínimo, 32, es el de 6 milímetros cuadrados que corresponde al calibre 10. Ahora, como paso B, calcular por calibre mínimo permitido por la norma. El calibre mínimo permitido por el circuito de toma corriente es el conductor 4, conduce hasta 25, pero ya les dije que no lo elegimos porque está muy exacto. Entonces este es el mínimo. El mínimo significa que ahí corre riesgo de que pueda calentarse. Por lo tanto, mejor utilizo el siguiente de arriba, que en este caso es el 32, ¿verdad? Ahora, muy bien. Vamos a utilizar el cálculo por caída de voltaje. ¿Cómo lo solucionamos? Primero, vamos a tener siempre que utilizar nuestras magnitudes. Por ejemplo, la intensidad es igual a la potencia, que es de 550 watts. Voltios, 220 por el factor de potencia. Y ya nos dio 25 amperios. La sección del conductor por la caída de voltaje se determina por el área es igual a 2 por L por I por ρ dividido caída de tensión permitida por el voltaje dividido 100. Entonces vamos a reemplazar valores. ¿Cómo reemplazo valores? Entonces voy a utilizar 2. ¿Por qué este 2? Porque son 2 cables, ¿de acuerdo? Son 2 alambres los que voy a llevar desde la caja hasta la ducha. ¿Qué distancia es? L es igual a 25 metros. La intensidad es igual a 25 amperios. La resistividad del cobre es igual a 0.0171 ohmios milímetros al cuadrado dividido metros. ¿Ya? Entonces van a ser 3 líneas. Va a ser, ¿cuánto es el porcentaje? Aquí está la caída de tensión. Dice que
en esto va a ser lo máximo 3%. Por eso es que tengo el número 3. ¿Por cuánto? El voltaje entre una fase y una neutra. Entonces tengo 220 voltios dividido entre 100. Haciendo todo esto con mi calculadora, resulta que es igual a 3.25 milímetros cuadrados. Ahora regreso otra vez a mi tabla. Y en la tabla elijo el conductor sección comercial. El conductor elegido para el circuito en la ducha es de 4 milímetros, conduce hasta 28 amperios. ¿Ya? Entonces, así es como termino yo de elegir mi cable. Tiene que ver la corriente, tiene que ver la potencia y el voltaje, la distancia y el tipo de material que voy a utilizar en este caso. Entonces, ahí tengo mi circuito. Entonces, resumen de los cálculos. Entonces, recuérdense que para calcular un conductor tengo que utilizar los 3 métodos. ¿Cuáles son? Primero, el cálculo por capacidad de conducción de corriente. Y este me dio 6 milímetros cuadrados. B, el cálculo por el calibre mínimo permitido en la norma. Ahí tenemos la tabla y aquí nos dio 4 milímetros cuadrados. Y el cálculo por caída de voltaje que también nos permitió el 4 milímetros cuadrados. Entonces aquí hay una nota. Dice, las quiero recalcar. Miren, pues dice, el conductor elegido será que da mayor valor de los cálculos A, B y C. ¿Ya? Repito, el conductor elegido será el que da mayor valor de los cálculos entre A, B y C. Y si se dan cuenta, el de mayor valor es de 6 milímetros cuadrados, que fue el cálculo por capacidad de conducción de corriente. O sea, el de 6 milímetros cuadrados, que corresponde a un calibre 10. Muy bien. Gracias por su atención y espero que en su hoja de trabajo puedan revisar y elaborar los cálculos que corresponden a este ejemplo. Solo sigan exactamente como explicamos para que se determine de la mejor manera. Gracias por su atención.